Evangelio de hoy. Viernes, 25 de octubre del 2024. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas capítulo 12, versículos 54 al 59. En aquel tiempo, Jesús dijo a la multitud: Cuando ven que una nube se levanta por el poniente, luego dicen: va a llover, y así sucede. Y cuando sopla el viento del sur, dicen: hará calor, y así sucede. Hipócritas. Ustedes saben interpretar el aspecto de la tierra y del cielo. ¿Cómo no saben interpretar el tiempo presente? ¿Por qué no juzgan ustedes mismos lo que es justo? Cuando vayas al magistrado con tu adversario, haz todo lo posible por llegar a un acuerdo con él en el camino. No sea que te arrastre ante el juez te entregue al guardia y el guardia te meta en la cárcel. Yo te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último centavo. En este pasaje del Evangelio de Lucas, Jesús confronta a la multitud por su capacidad de leer las señales del clima, pero su incapacidad de leer las señales espirituales que estaban ocurriendo en su tiempo. Es un pasaje desafiante porque nos invita a hacer un examen de conciencia profundo. Jesús nos está diciendo que somos muy hábiles para prever situaciones cotidianas, como el clima o los cambios en nuestra vida diaria. Pero no ponemos el mismo esfuerzo en discernir los signos de los tiempos en el ámbito espiritual. La reflexión aquí es clara: ¿qué es lo que estamos pasando por alto en nuestra vida espiritual? ¿Qué es lo que Dios está tratando de mostrarnos pero que, por distracción o indiferencia, no estamos viendo? El problema que señala Jesús no es simplemente la falta de conocimiento, sino una ceguera intencionada. Un esfuerzo consciente para evitar el discernimiento de lo que es realmente importante. Las personas del tiempo de Jesús estaban obsesionadas con interpretar los signos meteorológicos, lo cual es útil para la vida diaria. Pero estaban fallando en interpretar los signos espirituales que indicaban la presencia del reino de Dios. Ellos tenían a Jesús frente a ellos, la manifestación de Dios en la tierra, y sin embargo, muchos no lograban reconocerlo. Esto puede ser muy similar a nuestras propias vidas hoy en día. Sabemos mucho sobre el mundo que nos rodea, sobre cómo funcionan las cosas. Pero podemos ser ciegos a la obra de Dios en nuestras vidas y en el mundo. La falta de discernimiento espiritual. Jesús pone énfasis en la falta de discernimiento espiritual en este pasaje. Nos muestra que es posible que estemos enfocados en las cosas materiales, en los eventos mundanos, sin prestar atención a lo que realmente importa, nuestra relación con Dios y cómo estamos respondiendo a su llamada. En nuestra vida cotidiana, estamos rodeados de señales espirituales, momentos en los que Dios nos habla a través de los acontecimientos, de las personas y de nuestra propia conciencia. Pero, ¿las estamos interpretando correctamente? El pasaje de Lucas nos recuerda que el discernimiento espiritual es esencial para vivir una vida plena y en sintonía con la voluntad de Dios. Podemos ser expertos en prever acontecimientos naturales o incluso en planificar nuestra vida a nivel profesional o familiar. Pero si no prestamos atención a lo que Dios nos está diciendo en lo más profundo de nuestro ser, estamos perdiendo la oportunidad de vivir en plenitud el Evangelio. El discernimiento espiritual no es solo para los santos o los místicos, es una necesidad para cada cristiano. Es la manera en que aprendemos a ver a Dios en nuestras vidas y a escuchar su voz. Hipocresía espiritual, el desafío de Jesús. El uso de la palabra hipócritas en este contexto es muy fuerte. Jesús está siendo muy claro al llamar a la multitud a reconocer su hipocresía. Esto nos hace preguntarnos, ¿somos también nosotros hipócritas en nuestra vida de fe? La hipocresía aquí no se refiere solo a una incongruencia entre lo que decimos y lo que hacemos, sino a una desconexión entre nuestra atención a lo mundano y nuestra falta de interés por lo espiritual.
Es fácil caer en la rutina de la vida diaria, centrados en lo que es inmediato y visible, mientras que lo eterno y espiritual queda relegado a un segundo plano. Jesús nos invita a hacer un cambio radical en nuestras prioridades. La urgencia del juicio final. La segunda parte del pasaje también habla de la urgencia de reconciliarnos con nuestro prójimo antes de que sea demasiado tarde. Jesús utiliza la metáfora de un juicio inminente para recordarnos que todos enfrentaremos el juicio final. Y que no debemos esperar hasta el último momento para resolver nuestras disputas y pecados. Esta enseñanza es una llamada a la reconciliación y a la conversión. Debemos estar siempre listos, porque no sabemos cuándo llegará el momento en que seremos juzgados por nuestras acciones y decisiones. La imagen del camino hacia el juez nos muestra que estamos en un tiempo de gracia. Un tiempo en el que todavía podemos tomar decisiones, reconciliarnos y cambiar. No obstante, este tiempo es limitado. Y debemos actuar con urgencia para resolver cualquier conflicto con los demás y con Dios. Jesús nos llama a la acción, a no dejar para mañana lo que podemos hacer hoy, porque el juicio será inevitable y no habrá excusas. La reconciliación como camino de salvación. La reconciliación no es solo un acto externo. Es un proceso interior de transformación. En este pasaje, Jesús nos llama a una reconciliación verdadera, que nace de un corazón humilde y dispuesto a reconocer sus propios errores y limitaciones. Muchas veces, nos resistimos a la reconciliación porque implica renunciar al orgullo y al resentimiento. Sin embargo, Jesús nos dice que este camino de humildad es el único que conduce a la paz verdadera. El llamado a la reconciliación que Jesús nos hace no es solo una cuestión entre personas, sino también entre nosotros y Dios. Cuando nos reconciliamos con los demás, estamos también restaurando nuestra relación con Dios. Porque el amor y el perdón son esenciales en la vida cristiana. La falta de perdón y la división entre las personas son obstáculos que impiden que el reino de Dios se haga presente en nuestras vidas. Por lo tanto, debemos estar siempre dispuestos a buscar la reconciliación, sabiendo que cada paso hacia la paz con los demás es un paso hacia la paz con Dios. El discernimiento de los signos de los tiempos. Jesús nos llama a estar atentos a los signos de los tiempos, a no ser ciegos a las realidades espirituales que están ocurriendo a nuestro alrededor. En nuestra sociedad actual, somos testigos de cambios rápidos y constantes en el ámbito político, social y tecnológico. Pero, ¿estamos prestando la misma atención a las realidades espirituales? Este es un llamado a estar siempre vigilantes, a no caer en la comodidad de la rutina, o en la distracción de las preocupaciones mundanas. Debemos aprender a discernir los momentos en los que Dios nos habla, ya sea a través de los acontecimientos que experimentamos en el día a día, o de las personas que nos rodean. Jesús quiere que comprendamos que el discernimiento espiritual es una habilidad que debemos cultivar. No es algo que surge de forma natural en nosotros, sino que requiere un corazón dispuesto a escuchar y una mente abierta a la obra del Espíritu Santo. Esto implica pasar tiempo en oración, en la reflexión personal y en el estudio de la palabra de Dios. Solo de esta manera podemos ser sensibles a las indicaciones de Dios y a las oportunidades que nos ofrece para crecer en santidad y caridad. La importancia del juicio propio. En este pasaje, Jesús también nos exhorta a juzgar con justicia por nosotros mismos, antes de ser llevados ante el juez. Nos invita a asumir la responsabilidad de nuestras acciones y decisiones.
en lugar de esperar a que otros nos juzguen o nos condenen. Esto es una invitación a la autoevaluación continua. A examinar nuestro corazón y nuestras intenciones con regularidad. El llamado de Jesús es claro, no debemos esperar al último momento para cambiar. La vida cristiana requiere una constante renovación del corazón. Y un compromiso firme con la verdad y la justicia. Al igual que en el ejemplo de reconciliación con el adversario. Debemos estar dispuestos a corregir nuestros caminos antes de que sea demasiado tarde. Esta enseñanza nos recuerda la urgencia de actuar de acuerdo con la voluntad de Dios en todo momento. Porque no sabemos cuándo seremos llamados a rendir cuentas por nuestras vidas. La cárcel del alma, la separación de Dios. El concepto de ser llevado a la cárcel hasta pagar el último centavo simboliza la separación de Dios que ocurre cuando persistimos en el pecado. Esta cárcel espiritual es un estado de alienación de la gracia divina, en la que perdemos la paz y el gozo que provienen de vivir en comunión con Dios. Al no reconciliarnos con los demás y no seguir el llamado de Dios, nos ponemos en una situación de riesgo espiritual. La cárcel del alma es un recordatorio de que nuestras decisiones tienen consecuencias, tanto en esta vida como en la vida eterna. Jesús nos invita a evitar esta prisión espiritual buscando activamente la reconciliación y viviendo en conformidad con el Evangelio. A través del arrepentimiento y el perdón, podemos restaurar nuestra relación con Dios y con los demás. La responsabilidad personal y comunitaria. La responsabilidad que Jesús nos llama a asumir es tanto personal como comunitaria. No solo somos responsables de nuestra salvación individual, sino también de la manera en que influimos en los demás y en el mundo que nos rodea. El llamado a reconciliarnos con nuestros adversarios y a juzgar con justicia por nosotros mismos es también una invitación a construir un mundo más justo y pacífico, en el que las relaciones humanas estén marcadas por el amor y el respeto mutuo. Al vivir en comunidad, tenemos la responsabilidad de ser agentes de paz y reconciliación. Jesús nos llama a ser sus instrumentos en la construcción del reino de Dios. Lo que hagamos hoy en nuestras relaciones y en nuestras acciones tiene un impacto eterno. Por lo que debemos ser conscientes de nuestra responsabilidad de vivir según los valores del Evangelio. La esperanza de la misericordia divina. Finalmente, aunque este pasaje habla del juicio y de la urgencia de reconciliarnos, no podemos olvidar la gran misericordia de Dios. Si bien es cierto que somos llamados a corregir nuestros caminos y a vivir con justicia, también es cierto que Dios está siempre dispuesto a perdonar y a acoger a aquellos que buscan su gracia. La misericordia de Dios es infinita. Y siempre podemos confiar en que Él nos guiará de vuelta a Él si abrimos nuestro corazón al arrepentimiento y al perdón. Por lo tanto, aunque este pasaje nos llama a la conversión y a la responsabilidad, también nos ofrece la esperanza de que nunca estamos lejos del amor de Dios, si nos volvemos a Él con humildad y fe. Oremos. Señor Jesús, en este día reconocemos nuestra tendencia a enfocarnos en las cosas temporales y superficiales, mientras pasamos por alto las señales espirituales que tú nos das. Abre nuestros corazones y nuestras mentes para discernir tu voluntad en nuestras vidas. Queremos ser capaces de interpretar los signos de los tiempos, no solo para comprender lo que ocurre en el mundo, sino para vivir según tu reino. Danos el valor de reconciliarnos con nuestros hermanos y hermanas antes de que sea demasiado tarde. Y concédenos la gracia de vivir en paz y justicia todos los días de nuestras vidas. Amén.